Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva versión de Conversaciones de Educación en Tiempos de Crisis. Llevamos ya 4 meses desde que iniciamos este gran desafío que es educar en un contexto virtual, además en una situación de emergencia. Y hace 3 meses yo tuve la oportunidad maravillosa de encontrarme con estos 3 colegas en una conversación que grabamos muy intuitiva sobre cómo estábamos visualizando esta experiencia. Y luego de 3 meses es súper bonito volver a encontrarnos para compartir qué hemos aprendido. Nos han visto más de 500 personas en esta primera conversación y nos parece que podríamos aportar algo bonito desde la experiencia para todos quienes se sumen a este espacio. Así es que con mucha alegría les agradezco por el tiempo y les doy la bienvenida. Bienvenida Alejandra Tapia, gracias por el tiempo. Bienvenido Christopher Relewi, gracias también por estar acá. Michael Argel, gracias por estar acá, bienvenidos. Desde Santiago nos acompaña para compartir su experiencia. Y bueno, sin más preámbulos, yo creo que han pasado varias cosas en estos 3 meses, desde lo que nos imaginábamos que iba a ser a lo que ha sido. Entonces me gustaría comenzar preguntándole a Christopher, porque Christopher era el invitado que hace 3 meses iba a comenzar las clases virtuales. Entonces, Christopher, y bueno, después para que pueda comentar Alejandra y Michael, ¿en qué estás? ¿Cómo ha sido? ¿Qué clase estás haciendo y qué ha pasado en esta experiencia? Bueno, hace 3 meses atrás estaba planteándome el desafío de abordar el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo, principalmente en estudiantes en un electivo de formación general en la Universidad de la Frontera. Y es bastante complejo formular una metodología en ese escenario que te permita poner en juego las capacidades que se requieren y las estrategias que se requieren para abordar el desarrollo de la competencia. Me di vueltas, hasta que, ¿por qué no uso lo que me gusta? Que es la otra parte de mi vida, es el desarrollo de videojuegos. Entonces fue como, podría ser aprendizaje basado en proyectos, y el proyecto es el desarrollo de un videojuego. Buenísimo. Tengo 2 módulos, 2 grupos, que son más o menos 27, 28 estudiantes en cada módulo, y cada módulo tiene sus equipos de desarrollo. Así que en este momento tengo más o menos 8 equipos que están en el proceso de desarrollar videojuegos. Les quedan como 3 semanas para terminar en este momento. ¿Cuál era la lógica de esto? Tanto en las empresas de desarrollo de videojuegos como en otras instancias, la competencia de trabajar en equipos está súper patente. Entonces, los obliga a identificar qué es lo que ellos quieren aportar a este proceso de desarrollo, que lo saca un poco de la lógica habitual de la universidad. Es como, ya, yo soy bueno en arte, entonces yo voy a hacer las ilustraciones para el juego. Yo soy bueno en narrativa, bien, entonces yo me encargo de escribir los guiones. Los que quieren aprender programación también se metieron a aprender programación, empezaron desde cero algunos, y algunas chicas, a meterle mano a código y a cosas que no se habían enfrentado antes. Entonces, ha generado conversaciones interesantes sobre el desarrollo de los equipos y también sobre, bueno, les he pedido como tarea que jueguen, que prueben distintos juegos. Entonces, qué agradable que tarea. una tarea que sea jugar. Estamos en este momento superando el desafío. Los chicos han avanzado bastante bien. Ayer tuvimos una sesión de asesoría, estuvimos como 2 horas con el programador de Raccoon, que les estuvo ayudando ya con las dudas más específicas. Entonces ahí también he tenido la suerte de que tengo un buen equipo que me respalda y que cuando es necesario estar ahí con la competencia técnica específica, me apoyan. Y tengo ganas de ver en qué van a terminar los juegos de los chicos. Uno de los principales aprendizajes sí es que hay que flexibilizar muchas de las estrategias que tenía pensado en un principio y adaptarse y replantear y volver a intentar. Absolutamente, no hay nada empaquetado, sino que todo hay que ir ajustándolo casi semana a semana, me imagino. Sí,
Gracias por compartir, Christopher. Después te voy a hacer más preguntas específicas de lo que estás Ya, haciendo en sí. detalle. Ale, ¿cómo vas tú, querida, en este tiempo? ¿Qué ha pasado contigo? Muchas cosas. Bueno, estoy cerrando el semestre en la institución que estoy trabajando. Estuve realizando la asignatura de comunicación en contexto en distintas carreras y comunicación y argumentación. A diferencia de acá de Christopher, ¿sí? De Sí. Christopher, mis asignaturas son bien estructuradas porque es todo un trabajo en equipo, colaborativo y ya está como rediseñado. Por tanto, hay mucho instrumento de evaluación ya acordado, hay muchos criterios consensuados, así que desde ese sentido no fue difícil realizar y desarrollar cada asignatura. Lo complejo fue cómo interactuar en esta aula virtual, ¿ya? Yo creo que ese fue el gran desafío. De a poco creo que se fueron resolviendo muchos problemas, sobre todo de conectividad, de establecer este vínculo con el estudiante, y eso gracias al trabajo en equipo que se gestó desde la formación de profesores en formación general y con las mismas carreras en las cuales yo me desempeño. Por tanto, por ejemplo, estaba una gran estrategia que era establecer, determinar ciertos monitores en cada sección, quienes mantenían un WhatsApp. Eso en la carrera de psicología se agradeció bastante, entonces ellos nos facilitaban semana a semana quienes tenían problemas de conexión, había que enviarle el material vía correo, inclusive vía WhatsApp muchas veces, entonces desde ahí también había una preocupación de mantener ese vínculo con el estudiante, que yo creo que resultó muy bien. Por tanto, hubo una serie de como alternativas, de flexibilidad, y yo creo que eso aportó bastante a que el estudiante respondiera. Ahora, mucho monitoreo, mucho trabajo en línea, que yo estaba con la dificultad y dije, ¿cómo voy a estar interactuando en línea si es que el estudiante no enciende su cámara, a veces no nos habla? Por tanto, claro, eran como entre 20 a 40 minutos de clase, como el contenido duro, y ya de ahí trabajo bastante en equipo, monitoreo, conversación, llamadas aparte. Entonces, eso facilitó y fue muy dinámico. Yo creo que eso también se agradeció. Así que estoy cerrando, estoy retroalimentando cada proceso, en eso estoy. Bien. Wow, intenso, Ale, gracias. Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Michael, ¿y qué ha pasado contigo en este tiempo? Y bueno, ha pasado harto, la verdad. En un momento también, bueno, primero que todo, hubo un cierre. Yo hacía en ese momento, hacía clases a alumnos en modalidad PEP. Entonces, la modalidad PEP es distinta a la modalidad tradicional, en la que tú tienes cierre de semestre en junio, si mal no recuerdo, y después en noviembre o diciembre. Entonces, me tocó cerrar trimestre y de ahí la institución en la que yo trabajo fue como muy bueno. Entonces todas las carreras tomaron los ramos más esenciales, los ramos que ellos le llaman sello, y en los ramos en los que yo no tengo cabida además. Entonces fue un momento como en el cual estuvimos laboralmente hablando, porque muchas veces cuando se habla de los profesores, sobre todo los alumnos piensan que los profes a veces viven de aire. Y entonces, al final, sobre todo cuando estamos en educación superior, y eso es lo que yo al menos trato de hacerle ver a mis alumnos, que, loco, soy un par igual que tú, que igual dependo de un contrato laboral, trato como, no sé si de igualarme en el sentido del rango jerárquico, pero sí de hacerlos ver de que uno, de todas formas, igual tiene la misma necesidad que tú trabajas y ese tipo de cosas. Y ahora ya, menos mal, gracias a Dios y todo el cuento, estamos preparando ya el segundo semestre, ya la parte, primero que todo, ¿en qué está? Mi primera respuesta que se me olvidó era estoy vivo, porque hoy en día tenemos también que agradecer haber, entre comillas, sobrevivido a al famoso bichito. Es cierto. Eso ya preparando el segundo semestre, a ver, como te digo, se vienen cosas bastante, por lo menos, por mi lado en el segundo semestre, lo que tiene que ver educación también, así que estamos con todo con eso. Y además de eso también tratando de sobrevivir gracias a clases particulares ahí, como es la cosa por lo menos aquí en Santiago. Tratas, y en todos lados en realidad, tú tratas de agarrar una y cuando se te suelta tratas de agarrarte de otra, sobre todo en tiempos de pandemia.
Sí, absolutamente, lo que planteas es así, o sea, esto también ha sido un cambio para las instituciones de educación superior, ha sido el replantearse nuevos escenarios y nuevas formas de interacción, o sea, hoy día, bueno, Christopher lo sabe también porque trabajamos en la misma institución de educación superior, se han hecho priorizaciones curriculares, se ha cortado el tiempo, sin embargo, también hubo una paralización importante. Entonces, de alguna manera, como que toda la estructura llamada universidad se ha puesto también en cuestionamiento, ¿no? Hace un tiempo no habríamos pensado jamás en utilizar WhatsApp, como decía la Ale, como un medio para llegar más fácil a los estudiantes. Entonces, yo creo que hay un tema muy transversal que tiene que ver con el acceso de los estudiantes a la docencia virtual y cómo lo han solucionado. Por ejemplo, en mi caso, tuve la oportunidad de que tuvimos un ayudante virtual. Y ese ayudante virtual era quien manejaba todas estas herramientas mucho mejor que yo, por supuesto, me acompañaba en las clases. Y lo que hicimos, por ejemplo, fue una acción súper sencilla, pero fue muy buena, que fue crear un grupo de Facebook, y con ese grupo de Facebook transmitimos las clases en vivo. Entonces los chicos pueden participar, aun cuando no tengan un gran internet, pero si tienen acceso a redes sociales, pueden participar de la clase, hacer consultas. Entonces, saber cómo lo han solucionado ustedes, qué soluciones han ido encontrando para estos estudiantes que a veces son un número importante de quienes no pueden estar en la sesión contigo, recibir tu acompañamiento. ¿Cómo lo han ido resolviendo? En mi caso, lo que hacemos como parte de los acuerdos del semestre es grabar la sesión sincrónica. La sesión sincrónica se deja para resolver dudas, para dar instrucciones, más que para dar contenido, y para revisar misiones que tienen durante la semana. Entonces, tanto ese proceso de resolver las dudas como de comentar queda grabado, queda además respaldado el chat, porque mucha de la interacción con los estudiantes, más que a través del micrófono y de la pantalla, se da a través del chat. Entonces, habitualmente estoy conversando con ellos y estoy respondiéndole preguntas del chat. Las grabaciones quedan un poco raras de repente por lo mismo, porque no tengo tiempo de responderles escrito, les verbalizo. Y eso después se sube a una plataforma para que los chicos puedan acceder cuando quieran, en el fondo. Usamos como base Drive, carpetas compartidas, tanto para el desarrollo de las actividades sincrónicas como asincrónicas, y para el respaldo de contenido, para subir videos, para subir links, para subir sugerencias de programas, etc. Y los chicos van subiendo ahí sus avances también. Y es buenísimo eso porque además las plataformas no estaban como disponibles para todo el requerimiento que íbamos a tener. Si revisábamos los campus virtuales, hace un año atrás de las universidades tenían un PPT, 2 PPT, alguna pauta de un trabajo y no más. Pero hoy día el tema de usar herramientas como Drive, además son súper útiles para los estudiantes para trabajar entre ellos, ¿no? Cuando hay que hacer el trabajo grupal y un estudiante se conecta a las 2 de la mañana y otro se trabaja en la mañana, es súper útil. ¿Cómo lo has hecho tú, Ale? Me contabas ya que lo has hecho con el WhatsApp, pero ¿qué otras estrategias te han servido a ti? Claro, bueno, nosotros hemos trabajado a través del aula virtual de manera sincrónica, que eso ha facilitado también para aquellos estudiantes que no se pueden conectar de manera sincrónica, y bueno, el Teams, que es la plataforma que se ha utilizado. También lo positivo ha sido que la institución, bueno, las 2 hasta 3 semanas estuvimos con capacitación, con inducción muy, muy intensivo, y eso nos ayudó bastante para enfrentar la situación en in situ, porque fue, por así decirlo, una reacción que tuvimos. Ahora estamos como en esa fase de prever, de ser más proactivos de lo que se viene ahora en el segundo semestre. De qué manera como optimizar más las condiciones, mejorarlas más, aprender de todo, de los obstáculos, de las oportunidades, etc., de lo que nos resultó. Por tanto, como decía, esta modalidad de monitoreo fue muy facilitador. Y lo otro que es establecer reuniones, horarios extras de, por ejemplo, atención de estudiantes. Aquellos que no se podían conectar en la mañana porque, ojo, sucedió que ahora, pasado como un poco el semestre, muchos estudiantes empezaron a trabajar.
por toda esta situación contextual, necesitaban trabajar, a veces no se conectaban, a veces, qué sé yo, respondían con sus trabajos, y necesitaban una asesoría, y en ese acompañamiento era esta reunión aparte, que era una atención de estudiantes. Y lo otro que es muy facilitador el trabajar en equipo con los colegas, entonces las reuniones académicas igual son un aporte donde también se veía como este consejo de profesores que se da también en los liceos, en las escuelas, veíamos los casos extremos, problemas de conexión, incluso problemas familiares que eran bien importantes, de salud, pérdida de familiar, esto de iniciar de trabajar y estudiar, entonces una serie de factores que incidían, de problemas que se iban presentando, pero a la par ahí tratar de ir acompañándolo lo que más se pueda. A grandes rasgos, eso fue lo que se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Mira, qué bueno eso, Ale, porque aparece, yo sigo viendo oportunidades, soy muy optimista en esto, pero también veo que ha cambiado la conversación en la universidad, y eso para quienes al menos, no sé, voy a hablar por mí, que tengo de profesión la pedagogía, es tan valioso, es decir, al fin estamos hablando de la persona estudiante con toda su complejidad, más que cuántos reprobaron o cómo les fue en el examen nacional, en el caso de pedagogía, por ejemplo. Entonces también eso vuelve como a conectar nuevamente a esta institución de educación superior con el proceso formativo más complejo de los estudiantes. Y yo también creo y he visto cómo han ido cambiando estas reuniones, que además tú sientes que el tiempo está mejor invertido porque va a cosas mucho más profundas y que vas a poder gestionar mejor. Así que eso me parece súper, súper bien. Michael, ¿y cómo ha sido para ti? ¿Qué estrategias has tenido que buscar para poder conectar con estos estudiantes que tienen más problemas? Si las has buscado tú quizás, o si han sido decisiones de tu institución. Mira, a mí en temas de conectividad, por la carrera en la que yo me desenvuelvo, es bastante complejo, o es bastante, igual pasa, ¿eh? Pero es bastante complejo encontrar, por ejemplo, yo hago clases de programación. Entonces, por ejemplo, es bastante complejo encontrar a un alumno que tenga problemas de conectividad a Internet. Pasa también. De repente uno dice, no, tienen que tener todos la mejor opción, el mejor, y a veces no es así. Pero son casos extremadamente puntuales. Pero lo que sí a mí, por ejemplo, me tocó vivir fue tener un alumno con COVID. Y un alumno que estuvo, de hecho, hospitalizado y estuvo prácticamente con ventilador mecánico y ese tipo de cosas. Y yo creo que tú, Jimena, también dabas en una palabra clave, que es, ¿a qué me refiero? A que yo creo que todas las instituciones de educación superior hoy en día son que están tratando de sobrellevar un modelo que justamente está siendo cuestionado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, como docentes? No solamente yo, sino de otros colegas, es tratar de nosotros ser una especie de voceros. Por ejemplo, mi jefe, que solamente se llama Christopher, se enteró que teníamos un alumno con COVID porque yo se lo comenté. Entonces, en ese caso, la institución ofreció el mayor apoyo posible para que este muchacho, primero que todo, se preocupase de recuperarse, y después de eso, o sea, nos comunicamos con él y le dijimos, flaco, recupérate, y después de eso ya el tema de la evaluación y las calificaciones será en algún momento, si es que se puede ver y si es que no. Pero claro, justamente yo creo que la estrategia que nos ha enseñado esta pandemia es hacer personas. En vez de preocuparnos de ser buenos profesionales, de en mi caso ser el mejor programador o ser el mejor, a ser personas, a valorarnos como personas y a veces ponernos un poquito en el lugar del otro. No caer en el exceso, evidentemente que todo exceso es malo, pero sí a llegar y decir, ¿sabes qué, flaco? Podemos estar pensando en si se va a quedar una película más, si se va a ir y vamos a perder a un alumno. Eso, insisto, eso es lo que veo yo. Y además de eso también, copiando justamente a Christopher, la sincronía es nuestro pastor, porque es lo que a los estudiantes que no tienen una conexión, no sé si buena, pero sí estable, ayuda a más a dos pájaros de un tiro, porque el estudiante que quizás no puede o no se atreve a hacer la pregunta o no analiza por el dinamismo de la clase, después tiene la posibilidad, como yo, de ponerle play y pausa al profesor. Claro.
Absolutamente. Yo leía hace un mes, CIPER Chile lanzó una columna de opinión muy, muy buena que se llama Educación Online de Emergencia hablando a pantallas en negro. Y era el primer estudio que se hizo a instituciones de educación superior, incluso había instituciones de aquí de la Araucanía, y qué estaba pasando con los profesores. Entonces, bueno, muchos relataban que esto de hacer la clase y no ver a los estudiantes les generaba mucha frustración. Incluso aparecía un concepto que me pareció súper interesante mencionado en este artículo, que era como el corona teaching. Era como este resultado de una merma de confianza de los profesores, porque claro, cuando tú haces tus clases presenciales, tú más o menos sabes en qué cosas eres muy bueno, las dinámicas que ya has probado, pero ahora en este nuevo escenario, todos los días es una situación de prueba. Entonces quería preguntarles si a ustedes les pasó esto de sentirse a veces quizás cuestionando su rol o preguntándose si realmente lo estaban haciendo bien, si tuvieron como algunos momentos de duda en términos de su labor. A mí personalmente sí me pasaba, y me pasaba muy fuerte cuando hacía una clase sincrónica, por ejemplo, y salía súper bien, pero después de la clase me llegaban 3 correos de estudiantes que estaban viviendo situaciones súper complejas y me lo cuestionaba todo. Entonces, ¿les pasó a ustedes esta sensación de sentirse así como un poco más disminuidos en su rol o con más dudas o algún, quizá una situación incluso de tristeza o de mucho agobio? A mí me dejó de repente me deja esa sensación de futilidad. Mm, Bueno, personalmente me gustan mucho los memes, porque son capaces de reflejar sí, síntomas culturales, ¿cierto? Y de reflejar la temperatura de lo que está pasando. Y todos estos memes del Titanic, sí. tocando, Y los profes seguimos haciendo y los clases. profes haciendo clases mientras el Titanic se hunde y el mundo se va a las pailas, me deja esa sensación de futilidad de repente. Eh, También era frustrante ver estas pantallas negras y los micrófonos apagados. Así que muchas veces se lo traspasaba, se lo transparentaba a los chicos también. Oye, denme feedback, yo necesito feedback para saber si esto está saliendo bien, si me entendieron, si me escucharon, y si no, me quedo esperando. Y ahí así como, nadie dice nada, ok, seguiré esperando. Pero sí, sí me pasó eso de pa' qué en un momento, Mm, de futil. mm. ¿Qué le pasó a ustedes, chiquillos, Ale, Michael? Bueno, a mí, a ver, primero me pasó con un trabajo. Tenían que hacer un reporte en equipo, una síntesis de artículos científicos. Y en una carrera hubo una situación que entendieron, hubo un producto que me llamó la atención y no habían entendido bien las instrucciones. Entonces yo me agobié porque dije, las instrucciones no están llegando, o soy muy reiterativa, no están entendiendo. Y ahí me percaté el estilo del estudiante que había en ese grupo, que era un estudiante un poco disperso, que a veces no se conectaba, o que parece que estaba conectado, pero estaba haciendo otra cosa, o si es que estaba durmiendo, y ocurría eso. Por tanto, empecé a insistir a que encendieran su cámara, y eso costó demasiado. Y eso lo lograba en las asesorías de equipo. Ahí encendían sus cámaras algunos, y yo necesitaba verlos porque decía que para mí era injusto yo encender mi cámara y sentía como que yo me sentía sola, y bueno, apelaba un poco a esa situación. De a poquito empezaron a confiar en eso. Yo creo que fue en primera instancia esa situación como de agobio. Lo otro era, bueno, sin duda lo primero, mucho reporte, lo administrativo, que yo decía, no, mi prioridad son los estudiantes, entonces, típico las primeras semanas, te falta esto otro, el reporte, que la asistencia, sí, calma, pero primero están los estudiantes porque yo quiero responder a eso, en principio. Así que de ahí empecé a un poco acelerar mi ritmo y ahora estamos ok. Pero en definitiva era eso, el contacto con el estudiante. Y ahora está el último producto que estábamos desarrollando, que era el lenguaje, la expresión oral, el discurso oral, lo paraverbal y lo no verbal. Yo dije, ¿cómo lo voy a hacer si no enciende la cámara? Ya, intencioné. Entonces empezamos a ver tutoriales de uso de la voz, porque más que nada el énfasis era la voz.
más que la gestualidad, porque la calidad de la imagen no era muy buena, entonces dije aquí el énfasis es la voz. Y curiosamente empezaron a encender su cámara y se animaron a participar porque ellos necesitaban escucharse, y era curioso que un simple ejercicio era ya, cuéntame en un minuto lo que más te gusta hacer. Entonces empezaron a encender la cámara y a curiosear y ver que, no sé, la compañera tenía una serie de medallas ahí detrás de su, algo pasaba ahí que estaba también diciéndonos, y habían unos distintos signos que uno iba leyendo del estudiante, y fue muy entretenido. Todos cumplieron con su exposición, los que no pudieron enviaron su video, pero fue quizás la actividad que más agradecieron. Así que me vi desafiada desde esas distintas situaciones, y creo haberlo resuelto. Así que en eso estoy. Qué bueno, porque también nos queda toda una segunda parte, no menor, que es también volver el segundo semestre con energía nueva para terminar este año. Así es que también es bueno ir como midiendo cómo nos sentimos nosotros con esto. Y Michael, ¿a ti te pasó algo así, en esta sensación de ver a tus estudiantes de pantalla, sí, no verlos, ver las pantallas en negro y quizás sentir algún tipo de desmotivación o frustración? O sea, a mí me pasa, bueno, todo lo que también comenta Christopher, que el tema del feedback es un tema que es complejo, o sea, hay veces en las cuales, de hecho hasta los días de hoy me pasa cuando tengo que comunicarme, no sé por qué uno, por ejemplo, de repente está haciendo reforzamientos o ese tipo de cosas, y tú de repente tienes que sentir una retroalimentación, además de eso, que es algo que también tienes que hacer en la sala de clase, para despertarlo, o sea, porque nadie, como yo les digo a los muchachos, nadie se levanta a las 8:30 de la mañana con ganas de hablar de bases de datos. Entonces, claro, si es algo obvio, entonces yo evidentemente que tengo que llegar, ir y preguntarte. Yo en ese sentido trato de, no sé, como por ejemplo, las disertaciones. Yo además de hacer programación, también tengo estudios de comunicación. Entonces, por lo mismo, yo soy un convencido de que las personas tienen que, además de ser buenos profesionales, también tienen que saber defenderse comunicacionalmente. ¿A qué me refiero? A que si tú tienes una buena idea, tienes que defenderla. Entonces, por lo mismo, alguna vez también me tocó hacer un proyecto en el cual les pedí a los muchachos que hablaran sobre metodologías ágiles de desarrollo. Son estilos de desarrollo básicamente que se desenvuelven dentro de las empresas y que de hecho se ocupan por otras ramas también laboralmente hablando. Y eso también fue un show por lo mismo, porque yo les dije, los quiero con la cámara abajo, los quiero ver, quiero que ustedes mismos vean que detrás de esa camarita hay una persona, hay alguien, ¿no? Porque si quiero, si quiero escuchar voces, prendo la radio, escucho Spotify, escucho un podcast. Pero yo necesito ver que hay, tratemos, insisto, lo que por lo menos yo comentaba en la clase anterior, tratemos de emular de la mejor forma posible, lo más parecido posible, lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos viviendo aquí, a una sala de clase. Entonces tratemos, como digo, tratemos de vernos las caras. De hecho, la última clase fue como una convocatoria final en la cual todos pedimos que todos prendiéramos las cámaras. Independientemente de, de hecho, la motivación era echar abajo la conexión de ayer. Eso fue, echemos abajo la conexión de ayer, da lo mismo, pero veámonos las caras. Entonces, como digo, el tema, no sé, el estudiante de informática al menos, tiene un tema súper complejo con el tema de poner la cámara. De hecho, generalmente se ve la famosa caricatura en la que le ponen la winchita a la webcam, porque supuestamente los están espiando y hay todo. Bueno, entonces, eso fue súper complejo. El hecho, como digo, el prender la cámara, y obviamente que también la falta de feedback, evidentemente que a uno también lo hace cuestionarse, no solamente el hecho de que si esto es lo mío, sino que si lo estoy haciendo bien, sobre todo para mí, que yo soy debutante en esto, yo estoy haciendo clases recién desde marzo. Entonces tú cuando haces las primeras clases, obviamente que hay un tema de iré bien encaminado, iré mal encaminado, y uno ya evidentemente segurizando con el transcurso y con el rodaje de las clases. Sí, súper importante además ponerlo en valor, el decir, bueno, estamos aprendiendo y está siendo complejo, pero también para después superarlo y decir, ya en estos meses uno lleva más de confianza. Leía en este mismo artículo de CIPER Chile que expertos en educación virtual, no de emergencia, porque esto se está recién estudiando, pero expertos dicen que se demora un profesional de 6 a 9 meses en desarrollar un curso online.
O sea, nosotros llevamos nada, si es que puros aplausos con lo que hemos hecho, porque en realidad hemos hecho lo mejor en este tiempo. Y bueno, uno de los temas que también aparecen como súper críticos es el tema de la participación, ¿no? Aparece como uno de los aspectos más complejos de movilizar en los estudiantes. Entonces me gustaría preguntarles si pudieran compartir alguna experiencia muy buena que hayan tenido con los estudiantes, que quizás pueda servir para alguien que esté escuchando esto, y para poder replicar. Por ejemplo, a mí me pasó que un día hice una experiencia que era un juego con una hoja de papel, y consistía básicamente en 2 momentos, uno de decir las instrucciones sin mostrar nada, y todos tenían que llegar a un resultado, y luego dando las indicaciones y hacerlo. Y ese fue el día en que fue la mejor experiencia que he tenido, porque fue el día que prendieron las cámaras porque quisieron. Porque solo yo les decía, ya muéstrenme cómo quedaron sus tazas de papel, y ya mostraban la taza desde distintos lados, se sacaban fotos con la taza, pero fue como una experiencia que yo hago vivencial en lo presencial, que la logré adaptar para este espacio. Y ese día yo diría, sí, fue un día como bien, funcionó llevar un ejercicio en que tú dices, ya, en 3 minutos me van a tener que mostrar esto que hicieron, no importa si tienen las cámaras apagadas, y me lo muestran, los que quieran. Y eso funcionó bastante bien. ¿Hay alguna experiencia que ustedes puedan compartir donde dicen, no, este día yo sentí que hubo participación, que se desencadenaron reflexiones, como esa clase muy, muy buena que les haya salido? Ale, ¿tú recuerdas alguna experiencia, tú que ya llevas un poquito más? Bueno, esto mismo que yo les comentaba de la unidad del eje de la oralidad, yo creo que ahí ya fluyó esto de encender la cámara y, bueno, más que fueron anécdotas que ocurrieron. Y recuerdo que en una sección un chico se conectó porque era muy entusiasta. Era el típico chico que de repente se conectaba y a veces no, aparecía así como de visita, pero estaba ahí. Y profe me dice, maestra, me decía, maestra, ya, yo quiero aparecer, pero yo lo voy a hablar desde el lago. Y yo no le creía. Yo le decía, ay, le decía yo, es una broma. Sí, estoy a orillas del lago, me decía, y estoy caminando. Y era verdad, y yo lo encontré y se lo agradecí porque decía, qué maravilla, uno encerrado ahí todo, cuidándose, y él en el lago, qué maravilla. Así que ya, muéstranos el lago primero, todo el paraje, y después él exponía, él hablaba desde su experiencia, qué es lo que quería hacer, que aquí, que allá, qué sé yo, para que se soltara. Ya después que vimos esa proyección, ya todos encendieron sus cámaras y empezaron a hablar, e inclusive empezaron a hablar desde dónde estaban. Algunos decían, profesor, aquí no estamos en COVID porque yo estoy en Coyhaique. Coyhaique aquí, Coyhaique allá, Aysén, y yo me imaginaba esos parajes. Por tanto, otras chicas, bueno, una de la sexta región a veces emitía sus transmisiones como desde un bosque, entonces, yo decía qué maravilloso. Entonces yo creo que eso también fue sumando el territorio que de alguna otra manera ellos mostraban, con las ganas que también participaban. Yo creo que eso funcionó bastante bien. Y el compartir, porque ellos lo agradecieron, qué bueno el verse, porque eso de la presencialidad realmente tocó, caló hondo a cada uno. Sí. Esto de, como decía Michelle, el aula, más que en sí reproducir el aula, es cómo esta presencia en el aula, cómo estar interactuando. Y a su vez también esta misma unidad de oralidad, y decían, profesora, esto podría haber sido mucho más entretenido en lo presencial. Claro, le dije, hay más juego, tiene que ver con la corporalidad, hay que moverse, le dije yo, desde ahí. Pero bueno, es lo que hay, decía yo, era una oportunidad, y a su vez también los desafíos, le dije, véanlo de esta manera. Vamos a trabajar la voz, le dije yo también estaba en un desafío, porque yo hace poquito di mi examen de grado online. Entonces yo dije, chuta, era otra mirada, también estaba con sentimiento encontrado, y les conté la experiencia cómo resultó. Por tanto, qué interesante. Entonces vamos a tener que tomar esto como una posibilidad, y bueno, y hay que ajustarse, es la invitación. Súper. ¿Y ustedes, chiquillos, alguna experiencia memorable o buenas estrategias que les hayan servido con los estudiantes? En este caso, las estrategias más efectivas o donde tengo más participación son en las sesiones de asesoría pequeñas. Tengo la sesión sincrónica una vez a la semana, pero además de eso, abro un espacio extra para resolver dudas específicas en cuanto a temas de desarrollo de juego. Entonces llegan los chicos con sus prototipos, con sus conceptos, ahí encienden las cámaras, comparten pantalla,
como te decía, ayer estuvimos cerca de 2 horas resolviendo dudas y metiéndole mano directamente al código para resolver problemas, y eso después genera también que los chicos entre ellos se puedan apoyar, no todos tengan que resolver las mismas dudas y también los empujo a eso. O sea, ustedes están todos asumiendo un desafío, no lo están asumiendo solos y por su cuenta. Hay otros 4 o 5 en su módulo que están en la misma dificultad o en el mismo sendero. Entonces, apóyense entre ustedes, aunque no sean del mismo equipo. Eh, Esas son las instancias que me han generado más interacción con grupos más acotados. Buenísimo, y lo agradecen harto, ¿ah? Es como un espacio ya, como que salen de esta formalidad de la clase estructurada, así me lo han reportado, así como, profe, es como más relajado cuando nos juntamos, no sé, pues el viernes en la tarde para conversar dudas. Es como un espacio nuevo también, que les quita esta presión de estar como ahí, súper conectados y súper atentos. Y Michael, ¿cómo ha sido para ti las mejores experiencias? Mira, particular, por decirlo así, en realidad nosotros, porque te cuento al tiro. Lo que pasó fue lo siguiente: el último trabajo del módulo, se me ocurrió la idea de que yo siempre he sido de los que al menos, siempre está buscando fallas, pero fallas ¿en qué sentido? Siempre soy de los que anda buscando cosas que se podrían mejorar. Siempre estoy preguntándome, como diciendo, o sea, como cuestionándome, diciendo, esto yo lo podría de mejor manera si es que, por ejemplo, desde mi área se pudiese meter un computador al medio o una base de datos al medio. Entonces yo les dije, yo quiero que ustedes se hagan esa pregunta. ¿Qué es lo que ustedes siempre en la vida han querido mejorar y ustedes han dicho, yo esto lo haría y lo haría de una mucho mejor manera? No, primero que todo yo les dije, eso necesitamos llevarlo a un proyecto. Evidentemente que el ideal es que ese proyecto involucre un computador al menos o una base de datos. ¿Para qué? Para que tenga que ver con lo que hacemos nosotros, y para que sea calificable dentro de lo que estamos impartiendo. Y además les ofrezco lo siguiente: yo vivo con mi pareja que anda allá adentro, que recién me está sacando. Ella es diplomada en planificación de proyectos. Entonces yo les dije, vamos a hacer lo siguiente. Como profesora invitada, como docente invitada, ya que vive conmigo y en ese entonces la cuarentena está en la parte más ruda, va a participar ella. Y ella, que es especialista en generación de empleo, y se los va a moldear para que sus proyectos sean comercializables al menos. El cariño y la pasión que le pusieron los muchachos, de verdad yo creo que eso fue lo más gratificante que en mi cortita experiencia como docente me tocó vivir. ¿Por qué? Porque justamente muchos propusieron ideas que habían tenido, de hecho varios me comentaron que era la idea que tenían desde hace mucho tiempo atrás. Y el resultado más logrado, por decirlo así, fue uno de los muchachos, Marco, que trabajaba en el gobierno y que finalmente el proyecto que él implementó se lo terminó vendiendo al departamento en el cual él trabaja. De hecho, todavía me debe un asado hasta los días de hoy. Va a tener que esperar un ratito. Sí, pero como digo, eso fue gratificante porque al final eso es lo que uno busca como docente, no sé, personalmente hablando al menos, que uno busca ver a la gente, y yo creo que uno como docente tiene que tener ese espíritu. Yo me siento gratificado que, por ejemplo, hoy en día el muchacho esté ganando, no sé si llevarlo a números, pero ganando o estando en una situación laboral mucho mejor de la que estaba cuando empezó el módulo. ¿Por qué? Porque eso es gratificante para uno, porque hay un pedacito de uno ahí. Entonces, eso también entonces te aporta vocacionalmente hablando, no sé si me explico. Sí, absolutamente, y además ver un resultado tan rápido y en tan poco tiempo, ¿no? Eso es como bien, bien impactante, porque a veces la docencia tiene esto de que es como a largo plazo. Tú contribuyes, pero ves el resultado después, muchos años después, entonces bonito que eso haya ocurrido. Y bueno, pensando en que vamos a seguir aprendiendo seguramente, a mí me encantaría que a fin de año nos encontráramos y dijéramos, wow, lo logramos, estamos vivos, aprendimos más. Simplemente para ya ir cerrando este espacio, que puedan comentar si se han planteado algunos desafíos o cosas que les gustaría aprender o implementar para el segundo semestre, dado que ya estamos en una posición como un poco más de confianza con lo que hemos ido aprendiendo, si se están imaginando cosas nuevas ya para el segundo semestre, algo que pudieran compartir. En mi caso, desafíos son desarrollar algunas habilidades más específicas en cuanto a programación, por ejemplo.
a pesar de que estamos en confinamiento, de que tenemos la suerte de estar trabajando desde casa, no han tenido mucho tiempo. Mm. Pero ese es uno de los desafíos y ir mejorando el prototipo de asignatura que tengo en este momento. Hay hartos elementos que mejorar, hay hartos puntos que flexibilizar, que pulir, y estrategias nuevas también para generar. Así que ese es el desafío, mejorar la asignatura, probarla de nuevo, seguir mejorándola. Y después llevarla a lo presencial también, traspasar esta estrategia desarrolladora a lo presencial. Sí, pues tiene hartas vueltas todavía el diseño de una asignatura. Sí. Ale. A ver, hay varios desafíos. Yo creo que, bueno, como yo soy nueva en la institución, yo sé que hay prácticas que también se venían desde la presencialidad antes, pero el trabajar en forma colaborativa, si bien es cierto lo hacemos en formación general, pero esto de itinerar en las distintas carreras, yo creo que el desafío para mí es articular más con otra asignatura, por ejemplo, con la más compleja. Y como mis asignaturas son transversales, que tienen que ver con lectura, escritura y oralidad, yo creo que ahí está el desafío, como para que a los estudiantes le encuentren más sentido también a estas herramientas que uno les va entregando. Yo creo que simplemente es eso, hacer un trabajo más colaborativo con los colegas, contextualizar aún más la asignatura, que ese es como el sentido que tiene. Así que yo creo que eso, y obviamente ir un poco con ellos, yo he ido aprendiendo estos productos que ellos hacen online, por ejemplo, ahora hoy día me entregaron unos canales de YouTube en terapia ocupacional donde hicieron unos productos como un elevator pitch, que fue un proceso, lo presentaron, lo interactuaron en distintos canales, y ahí hay comentarios y otros videos donde han trabajado una serie de programas que yo los desconocía. Yo soy de la antigua escuela, o sea, no voy a decir del portafolio porque ahí se me cae el carnet, sino que del PPT, pero este PPT ya es más animado, entonces hay herramientas mucho más lúdicas y que uno va aprendiendo con ellas. Así que también ese feedback que también es necesario, yo encuentro que es enriquecedor, así que esa es otra oportunidad que se nos da para mejorar. Genial. Y Michael, ¿cómo visualiza el segundo semestre? Yo primero que todo, mi meta, aunque suene reiterativo, pero mi meta es seguir vivo. Partamos desde ahí. Esa es la meta número uno. Yo creo que hay que estar saliendo, pero todavía no hay que relajarse ni ese tipo de cosas. Después de eso, también hay un tema que yo creo que, no sé, yo creo que todas las personas en general tenemos que es buscar falencias. Por ejemplo, puede que en algún momento yo haya cometido, o sea, yo estoy seguro, de hecho, que en algún momento de lo poquito que hice de clase, algún error cometí, tengo quizás un estilo que no es el correcto. Uno está, como decía Jimena, entonces uno de cierta forma está también aprendiendo sobre la marcha a cómo llevar este modelo, que además es un modelo no tradicional, aprender también a lidiar con la disconformidad de los estudiantes. O sea, los estudiantes no están felices desde su casa, quiero decir, recibiendo clases por Zoom. Por ejemplo, Alejandra no está feliz dando su examen de grado por online. No, eso no, a nadie es algo que le apetece. Y además de eso también, mi meta es tratar de tener en la medida de lo posible contacto también un poquito más con mis colegas. Yo siento que una de las falencias de este modelo telemático, como se le llama, es que justamente nosotros nos individualizamos. Y por ejemplo, yo no tengo un contacto con una Alejandra, por ejemplo, que tiene más experiencia, con una Jimena que tiene formación de pedagogía, que quizás yo en tecnología puedo aportar. Pero ella me puede, por ejemplo, aportar en métodos de enseñanza herramientas que yo de repente no manejo y que no tengo que manejarlas porque yo no estudié pegado, no estudié pegado. Entonces, quizás inventar algo, crear algún tipo de canal de comunicación, proponer algún tipo de canal de comunicación a mis superiores para poder entonces contactarnos entre nosotros y retroalimentarnos entre nosotros y poder finalmente a poquito ir mejorando, porque al final tenemos que asumir que el modelo remoto de clase vino y no se va a ir en un buen rato más. Entonces es algo que lamentablemente con la mejor de las sonrisas tenemos que adaptarnos.
Sí, y yo me sumo tanto, bueno, a esto que ha aparecido de que es más fácil cuando lo haces con otros, cuando vas avanzando con otros, y yo les agradezco a ustedes por este tiempo de conversación. Yo he aprendido tanto de ustedes, a veces vuelvo a escuchar la conversación y me vuelvo a conectar con otras ideas nuevas, porque yo siento que dentro de las limitantes que tenemos hoy día también emergen estas comunidades espontáneas de aprendizaje. Y veo que la gente está ávida de conectarse con otros. O sea, yo he aprendido todo por cuentas que sigo en Instagram, por encuentros como este con ustedes, así es que les agradezco profundamente todo lo que han compartido hoy día, lo que compartieron en el primer video. Yo creo que así es la nueva forma en que va a empezar a operar este nuevo mundo, o sea, donde ya nadie se va a estar guardando su buena práctica para recibir los aplausos solo, sino que lo vamos a compartir porque queremos que a todos nos vaya bien. Así es que gracias por este tiempo, les agradezco de verdad y espero que les vaya muy bien en el segundo semestre. Sería fantástico si al final de todo esto pudiéramos ver, bueno, qué más aprendimos y qué otras cosas quizás podríamos ir compartiendo entre nosotros y con otra gente que además nos va a ver, porque creo que el mundo va hacia eso y también lo podemos movilizar intencionadamente hacia allá. Así que muchas gracias en honor al tiempo. Vamos a finalizar acá. Gracias a quienes nos vieron hoy día, quienes llegaron a esta parte del video. Y también si alguien necesita algún contacto de nosotros, por favor pregúntenme, esto va a quedar disponible para compartir con todos ustedes. Así que muchas gracias, colegas, un abrazo grande, virtual todavía por ahora, que estén muy bien y espero que ojalá nos veamos después prontito contando todo lo que aprendimos. Así es que gracias y que estén muy bien. Nos vemos pronto. Listo. Adiós. Chao. Chao, adiós.